buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. Hoy en día, la imagen de una bruja la encontramos presente en muchas obras ficticias, en su mayoría infantiles, como en películas y libros muy populares, como sería el caso de la bruja mala del oeste en El Mago de Oz, o las villanas de las películas de Walt Disney, que al parecer estarán inspiradas en historias reales y realmente aterradoras. Al fin y al cabo, estas leyendas y mitos hunden sus raíces en siglos de conciencia colectiva alimentado por los casos de la Inquisición que juzgaron a hombres y mujeres por querer aprender un poco más sobre los misterios de la vida y de la naturaleza. Como cada año, la popular fiesta temática de Halloween, también conocida como la Noche de Brujas, las calles de numerosas ciudades alrededor del mundo se llenan de personas de todas las edades, disfrazadas con toda clase de trajes inspirados en las historias de terror, magia o criaturas fantásticas. Sin embargo, la historia real y sangrienta sobre lo que se ha construido el concepto que hoy tenemos de la típica bruja de Halloween no es ni mucho menos lineal, y está repleta de conceptos diferentes que se han representado a través del tiempo en pinturas y con diferentes matices. Pero, ¿quién puede responder acertadamente a la simple pregunta de ¿qué es una bruja? El origen del término bruja sigue siendo un misterio. Algunos expertos afirman que provienen del celta, otros que viene del latín. Lo que está claro es que es uno de los términos más polisémicos, es decir, con muchos significados, que existen en la lengua castellana. Según contó la doctora María Lara Martínez, vía telefónica a la National Geographic, la figura de las brujas en la cultura popular ha provocado históricamente casi tantos sentimientos como significados tiene la palabra, y esa misma percepción social es la que les ha llevado desde el amor al odio. Lara Martínez, la autora de Pasaporte de Bruja y Brujas, Magos e Incrédulos en la España del Siglo de Oro, obras en las que se profundiza sobre el fenómeno de las brujas en la Edad Media y en la Edad Moderna, explica que bruja, etimológicamente, quiere decir mujer sabia. Las mujeres que inicialmente fueron descritas como brujas tenían una connotación positiva, eran consideradas curanderas o conocedoras de la naturaleza. A medida que va avanzando la Edad Media, aunque me atrevería a decir que desde que Constantino el Grande unificó a la Iglesia Apostólica, fue que empezaron a considerar las artes naturales y las religiones paganas como obra del diablo. Sin embargo, es hasta la Edad Media, justamente por el siglo XVI, con la Reforma Protestante y con el Maleus Maleficarum, es que se termina de demonizar a las brujas. Un áspero y cruel tratado que explica cómo identificar y perseguir a una bruja. Sin poder confirmar cifras exactas, se considera que más de 50.000 personas fueron asesinadas por brujería en Europa por la Santísima Iglesia. Las consecuencias de juzgar lo esotérico de España en América. Hasta bien entrando el siglo XVI, esta definición tan amplia del delito de brujería hacía complicado delimitar hasta dónde llega la fantasía y dónde empieza lo letal. Pero, por eso, entre las personas ejecutadas por brujería, entraron individuos cuyo mayor delito podía ser el haber contado con un sueño para ellos profético, mientras que delincuentes y criminales acusados de brujería podían salir impunes de todo crimen si demostraban ser inocentes de los cargos de brujería. Un buen ejemplo de este último fue el caso de las brujas de Pareja, en el municipio de la actual zona de Guadalajara, España. Se constató que hubo varios grupos de mujeres que durante el reinado de Carlos V cometían allanamiento de morada y a las que se les acusó de brujería porque supuestamente entraban volando, a menudo por las chimeneas o los tejados, y provocaban que los niños que se encontraban en las casas se enfermaran o murieran. La Inquisición decidió juzgarlas por brujería antes que por los delitos correspondientes y simplemente desterrarlas del obispado de Cuenca, hoy Guadalajara. Eran criminales reales que fueron puestas en libertad porque el juicio por brujería les había absuelto. Sin embargo, personas inocentes que afirmaban ser videntes y que poco tenían de criminales
sí podían llegar a pagar con sus vidas tras pasar por el juicio pertinente. Recuerda Lara Martínez, este fue el caso de Eugenio Torralba, un intelectual de la época, que había viajado por las principales universidades de Europa del momento y que hacía vaticinios proféticos sobre el reinado de Carlos V. Torralba terminó sus días en una celda, en la cárcel de Cuenca, encerrado por brujería. Uno de los casos de brujería más populares a nivel internacional fue el de los juicios de Salem, Massachusetts, en 1691 del actual Estados Unidos, que por cierto, tengo un video en el canal explicando más a fondo este fascinante caso. Pueden pasar a verlo cuando terminen de mirar este video si así lo desean. Pero, en resumen, un grupo de niñas, entre ellas la hija y la sobrina del pastor puritano Samuel Parris, fueron procesadas por brujería, tras comenzar a mostrar convulsiones y otros efectos extraños. Fruto de una enfermedad de origen desconocido en aquel momento. Hoy sabemos que todo esto pudo tratarse de unos cuadros alucinógenos que surgían a raíz de una fermentación del centeno que llevaba consigo el hongo cornezuelo. Nos cuenta la profesora Lara Martínez, que llevó a cabo una investigación sobre el caso en el Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Este juicio es el más célebre en la actualidad, en parte gracias a una masiva interpretación que se ha hecho del proceso en los últimos 100 años, desde novelas, obras de teatro, películas y series. Pero hay otro litigio igualmente relevante en la península, y es el que se vivió en la localidad navarra de Zugarramurdi, que ocurre casi un siglo antes, en el año 1610. La causa se llevó a cabo en el Tribunal de la Inquisición de Logroño, España. Había 31 acusados, de los cuales 18 fueron perdonados en una teatral confesión. Y es que en aquel entonces existía algo llamado perdón por lágrimas en los ojos, por increíble que parezca. Tal como nos cuenta la historiadora Lara, no olvidemos que estamos en el siglo de oro. Es el drama por excelencia. Sin embargo, no todos los reos tuvieron la misma suerte. 6 de los acusados fueron quemados vivos y 5 en efigie. Eso quiere decir que quemaron sus cuerpos estando muertos, porque ya habían perecido en las cárceles mientras esperaban el juicio. Lo insólito es que solamente murieron aquellos detenidos que esperaban el juicio de Zugarramurdi, habiendo en las mismas instalaciones muchos otros detenidos por muchas otras causas. Algunos dicen que aquellos no llegaron vivos a la hoguera, falleciendo a raíz de las torturas que sufrían mientras buscaban una confesión. La notoriedad de este juicio, sin embargo, no está en los horrores tristemente típicos de la época, sino en lo que ocurrió después. Uno de los 3 inquisidores que participó en el juicio, Alonso de Salazar y Frías, sacerdote, inquisidor español y licenciado en Derecho, desarrolló una exhaustiva investigación detectivesca tras el caso, porque sintió escrúpulos de conciencia. Nos cuenta la autora. Fue así como la corona hispánica, con la Inquisición en la cima de su poder jurídico, fue pionera en la defensa de las brujas, porque Alonso de Salazar y Frías, increíblemente, consiguió convencer a la Junta Suprema de la Inquisición de que no había brujos ni embrujados en el lugar, hasta que se comenzó a hablar y escribir sobre ellos. Es decir, los habitantes de aquel lugar, tal parece, sufrían de algún tipo de psicosis colectiva. La brujería es uno de los fenómenos que más es prueba viviente de que las mentalidades van evolucionando y se van adaptando. Es en el tránsito del siglo XVIII al XIX que las brujas ya toman un aire reivindicativo, y esto lo vemos también en representaciones pictóricas, como la colección de las brujas de Goya, siendo su obra más conocida, llamada El Aquelarre, en 1797. Que muchos expertos de la obra del artista afirman que estaría tomando inspiración precisamente en estos juicios de Zugarramurdi, y que venía a ser una áspera crítica a la iglesia y a la ignorancia de la España de la época, que se escudaba tras la superstición para manipular y reinar a través del miedo. Sin duda alguna, muchos infortunios que ha pasado la humanidad han sido a causa de la ignorancia, por superstición y por supuesto, por el temor que se le tiene a lo desconocido. Como acaban de escuchar, la gran cantidad de personas letradas, justas y con hambre de conocimiento fueron enjuiciados para terminar con sus vidas de una forma deshumanizada, incivilizada y atroz. Todo
en el nombre de Dios. Antes de terminar con este video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida para todos, amigos míos, y recuerden, let's rock!